Entonces, este, este reglamento del sistema integral pericial hizo algo interesante dentro de nuestro marco jurídico normativo. Permitió que se exista un registro a nivel nacional, se clasifiquen por especialidades todos los profesionales que en función de peritos eh, forman a ser parte de auxiliares de la justicia. ¿Ya? Vamos a aprender un poquito de eso más adelante. Vamos a entender entonces qué conocemos como pericia dentro de este entorno. La pericia es la habilidad y el del conocimiento o destreza que se tiene en un determinado asunto. Es la cualidad de la experiencia. En materia jurídica, la pericia es el conocimiento ejercido por una persona llamada perito a quien le corresponde auxiliar al juez en su decisión. ¿Ya? Como ustedes saben, un juez también es un señor abogado, ¿no? Y como digo, existen especializaciones de ellos en materias de lo laboral, en materias ambientales, en materias de orden civil, y un sinnúmero de especializaciones. Más sin embargo, este marco no es suficiente. Entonces, por eso es requerido que personas que tengan experticia, experiencia, ¿sí? Destreza y conocimientos y habilidades por encima de, inclusive de un profesional normal dentro del ámbito profesional, puedan calificarse o acreditarse como tal, como perito, de tal forma que sus conocimientos técnicos especializados puedan de ser de utilidad para resolver asuntos que requieran, que se requieren en el marco de la ley, ¿no? Y normalmente esto se lo realiza dentro de procesos judiciales, sean estos antes que sean formales, preprocesales se llaman, y luego procesales, ¿ya? De igual manera, esto va a requerir algo, que esta pericia obviamente esté acompañado por un experto para auxiliar en un proceso judicial, como dije. Esta información para la vía legal es recogida en un documento que se lo define como un informe pericial. Un informe pericial es la recolección de conclusiones a la que llega un experto luego de realizar un estudio y un análisis, ¿ya? Este conocimiento por este experto se constituye en una guía para las partes. Para la parte, en este caso, en un juicio siempre hay un actor y un demandado, ¿no? Y la autoridad, el juez, quien resolverá el asunto. Aquí hay algo interesante. El perito comparte una característica específica y única con el señor juez, y es la imparcialidad, ¿no? Trata de llegar a la verdad por el lado técnico, por el lado donde su estudio y sus conocimientos y su experticia le permiten sacar conclusiones, más no por el orden de los hechos ni tampoco con un juicio de valor. De esta forma, tenemos tres elementos que intervienen en esta relación: el perito, la información y los sujetos procesales. Ahora, ¿cuál es la razón para realizar esta división? Si bien la información brindada es el núcleo de la experticia que se plasma en un informe, en un documento, no quiere decir que esto sea suficiente. Resulta que hasta antes del año 2015, eh, normalmente los peritos eran personajes o entes asociados con cercanía al juez, de tal forma que de alguna manera era imposible, digámosles, si no atendían bien a un perito, realmente tenían el riesgo, el peligro de que no sea imparcial, ¿no? Y en muchos de los casos el tema de una calidad o un tipo y una condición económica hacía que la balanza de la justicia no sea equitativa, ¿ya? De tal forma de que debemos entender que es importante que el perito tenga imparcialidad, ¿no? Y obviamente el informe pericial no es lo único que se presenta, es lo que se hacía, como digo, antes del 2015. Hoy por hoy, en nuestro sistema jurídico se ha incluido el elemento sustancial que es la oralidad. Ya vamos a hablar un poquito de más adelante. Continuemos. Esta información, la información sobre la pericia puede estar o no disponible, pero será el sujeto que posee el conocimiento quien le dé el sentido necesario. Justamente la persona que tiene experticia o experiencia va a poder valorar elementos
que les sean importantes y que muchas de las veces de los casos para una persona común y corriente pasan desapercibidos, ¿no? Y hablando de la materia específicamente en topografía, tiene que ver bastante en la parte civil, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de vestigios, de linderos, de cerramientos que se han borrado, que se han oscurecido, que se han perdido, y en muchas veces no son susceptibles de encontrar a simple vista en campo, de identificarlos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere información que está disponible o no en el campo. Ahora, lo importante no solo es tener esa información correcta, sino también saber utilizarla. Es por esto que el informe pericial es más que un conjunto de datos sobre un determinado asunto. Este sujeto, el perito, siendo un experto, es el quien dará una verdadera relevancia a la información dentro de un proceso judicial. Como les dije, ya hoy en día se incluyó la oralidad en estos procesos. Ya no es meramente un documento que se presenta a una autoridad, sino tiene que usted también presentarse, exponer y defender. Vamos a ir desarrollando un poquito más de eso adelante, ¿ya? Para entender un poquito, también vamos a tener en cuenta los objetos de las pericias y el tipo de pericias que se pueden dar. Los objetos de las pericias suelen fundamentarse sobre hechos físicos o psíquicos, sobre aspectos de realidad judicial, sobre cosas u objetos creados por las personas, hechos y fenómenos naturales, personas, animales, cosas físicas o incorporables, etcétera. Hay muchos objetos que pueden ser. Lo que nosotros vamos a llamar objeto materia de la litis, objeto materia del estudio, también en otros términos. Ahora, por eso es que las solicitudes de las pericias están enmarcadas de tipo científicas, artísticas, industriales, pericias técnicas industrializadas, pericias técnicas de tipo no industrial, y todas ellas requieren un conocimiento especializado después de realizar el examen. ¿Listo? Ok, entonces vamos a continuar. El Código Orgánico General de Procesos, COGEP, en su artículo 221, lo define al perito de la siguiente forma. Es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de controversia. Algunas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura están autorizadas para emitir informes periciales, intervenir y declarar procesos en el proceso. Aquí quiere decir que los peritos se pueden organizar también como persona jurídica y como personas naturales. En el caso que necesiten como persona jurídica, tendrán que organizarse como universidad. Ahora, también es el caso de que hay materias específicas en las que de pronto no existe, digámosles, peritos acreditados, porque suele suceder en algunas materias específicas que no son tan requeridas o un poco más especializadas. Entonces, la ley también establece que mediante pedido de la judicatura, serán requeridos de una institución pública, de una universidad o de un colegio profesional ternas para calificarse a estas personas que son requeridas para auxiliar a la justicia, ¿sí? Dentro del COIP, dentro del Código Integral Penal, también existe algunas cosas que deben ser consideradas por los peritos. Aquí hay algo que quiero citar. Cuando un perito, un experto, debe tener conocimiento y dominio de su materia de estudio, de lo que está haciendo. Porque el perito tiene que ser responsable administrativa, civil y penalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que usted no puede entrar a titubear, usted no puede entrar a, digamos, sin los conocimientos o sin experiencia, porque eso le puede causar también perjuicios tanto a la persona a la que usted o al juez que falle en una determinada sentencia o un perjuicio no intencionado, ¿sí? De tal forma que el Código Integral Penal en el artículo 511 define que deberán ser profesionales expertos en un área, especialistas titulados o con conocimientos de experiencia o experticia en la materia y especialidad, que deben acreditarse por el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Más adelante vamos a hablar, perdón, de los requisitos, ¿eh? Ahora, entre uno de los requisitos que establece en el sistema integral pericial de la función judicial, tenemos que ver algo general, ¿no?
Hay otros requisitos que también son importantes, pero en general podemos hablar que tienen que ser mayores de edad, ser capaces y estar en el ejercicio de sus derechos y de participación. Segundo, demostrar ser conocedores y expertos en una profesión, arte u oficio o actividad. Los profesionales deben tener por lo menos 2 años de ser graduados y demás expertos al menos 2 años de práctica y experiencia en el oficio o arte de actividad. Y no hallarse incursos en las inhabilidades y prohibiciones para ser calificado como perito. Este tipo de regulación y reglamentación ayudó a formalizar los conocimientos y hacer que los jueces tengan un poquito, las autoridades tengan un poquito más de confianza en sus decisiones y en las asesorías que se les pueda dar. ¿Sí? Hay que recordar que el tema de la parte legal es un tema mucho más formal que hay que observarse y que obviamente no puede tomarse a la ligera. Ahora, vamos a entender, ¿cuándo se nombra un perito? ¿Cuándo entra en acción un perito dentro del sistema integral pericial? ¿Ya? El Código Orgánico General de Procesos nos establece que realmente el perito puede, ¿sí? Puede entrar como un perito adicional en una causa, ¿sí? O el juez directamente puede designar un perito, ¿sí? Y como dice en el segundo párrafo, ¿con el objeto de qué? De dilucidar los puntos oscuros para el juez o del que no tenga conocimiento. Eh, Cuando un perito establece un estudio y no es lo suficientemente contundente o no está justamente estructurado debidamente y da lugar a dudas o simplemente a situaciones que puedan malinterpretarse, en nuestro país, y como en otros países, como dice, también existe algo que se llama el metaperitaje. Es un peritaje al peritaje, ¿sí? En lo cual se detecta falencias técnicas u opiniones. Entonces, cuando usted entra como perito, en función del perito al sistema integral judicial, ¿sí? Usted no puede dar lugar a pie a que tenga ningún juicio, ninguna conclusión esté basado en un juicio parcializado o juicio de valor. ¿Sí? Porque puede venir otro perito, revisar su información y decir, ¿sabe qué? No es así. Técnicamente no justifica lo que está incluido en el documento. Entonces es importante que nosotros podamos tener ese conocimiento, ¿no? Continuando con la designación de los peritos, ¿ya? También puede ser, además del juez, también el sistema de la fiscalía, ¿sí? O un fiscal pueden elegir a un perito, ¿sí? Existe una nómina, un sistema de peritos acreditados, una lista en la página del Consejo de la Judicatura, en la cual, por ejemplo, que si sea para fines investigativos o sea para un proceso, el señor juez o el fiscal recurre y puede, mediante sorteo, tomar un perito que esté acreditado. Entonces, ahí dice elegir aleatoriamente. Inmediatamente comunican al perito por los datos de contacto. Se le envía un correo que ha sido designado en tal proceso y que debe presentarse o debe tomar contacto con la parte interesada. Entonces, dentro del COGEP, Código Orgánico General de Procesos, el perito debe preconstituir una prueba antes de presentar, también puede preconstituir una prueba antes de presentar una demanda. O sea, también en este caso no es necesario que un juez o un fiscal lo designe, sino también a petición de las partes en asuntos de índole civil y penal. También las partes pueden comunicarse con un perito dentro de esta lista de la función judicial y escoger y pactar. ¿Listo? Solicitarle información específica, técnica, del objeto materia de estudio. Hay algunas reglas que nosotros debemos conocer dentro del sistema integral pericial, así que deben respetarse. En especial el COIF es bastante claro y nos indica que deben ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados con conocimientos de experiencia, ¿sí? También dice, deben desempeñar su función de manera obligatoria para la cual el perito será asignado y notificado. Cuando nosotros entramos a participar dentro del sistema integral pericial y dentro de la parte legal, no es tan fácil uno decir, ¿sabe qué? Se me presentó tal situación, ¿no? Tenemos que cumplir plazos y los compromisos deben ser cumplidos a satisfacción. Hay formas o hay maneras que de pronto se salen de nuestras manos, ¿no? Y hay cómo se puede excusarse y hay los causales, ¿sí? Establecidos en la ley para que puedan justificarse. Aquí, los peritos, las o los peritos
no podrán ser recusados. Sin embargo, el informe no tendrá valor alguno si el perito que lo presenta tiene un motivo de inhabilidad, excusa debidamente comprobada. ¿Qué quiere decir? Nadie se puede oponer a que se escoja el perito, se instale el perito dentro de un proceso, ¿sí? Una vez que la autoridad, el fiscal o el perito a petición de parte ingresa a ser parte del sistema integral pericial, ¿sí? Tiene que, tiene que actuar obligatoriamente y solamente si hay una inhabilidad establecida en la ley, va a ser lo que eso no se logre. Ahora, es tan importante realizar los estudios con imparcialidad, con experiencia, con conocimiento, con técnica, y tan importante es eso como presentar en el plazo señalado el tema de informes, aclaraciones o ampliar los mismos a pedido de los sujetos procesales. Como ustedes saben, este tema de la parte de la judicial, siempre hay un conflicto, ¿no? Hay alguien que dice que sí es de esta forma, otro que no es de esta forma, ¿no? Más sin embargo, el informe pericial hoy por hoy se pone en conocimiento de las dos partes y tienen la oportunidad ellos de poder impugnar, ya, hacer observaciones al informe pericial. Normalmente, justamente aquí se ve la experticia y el conocimiento y el dominio del profesional dentro de cualquier área que puede o no justificar sus conclusiones y respaldarlas ante la autoridad. Y lo ideal es que siempre sea así, ¿no? Que esté ese justificado. A ver, continuando con este informe, dice, tienen requisitos mínimos y eso también es una parte muy buena que se ha logrado. Si se ha estructurado este documento de tal forma que pueda ser conocido y homologado en su contenido, en su estructura como tal, y tiene que empezar con lugar y fecha, realización del peritaje, una pequeña introducción, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto sujeto de la pericia o de estudio, técnica utilizada, fundamentación científica, tiene que ilustrar con gráficas cuando corresponda, él a poner sus conclusiones a la que llegó después de su estudio y firmarlo. Recuerden que si bien es cierto, es un conocimiento técnico específico que se solicita por parte del sistema judicial, pero tiene que ser tan fácil de entender o tan fácil de ilustrar, ya que no son técnicos todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Más sin embargo, nosotros tenemos que hacer posible que sea bastante claro. Una de las cosas que también es importante tomar en consideración es que obligatoriamente hay que comparecer a las audiencias. Y una de ellas puede ser la audiencia de juicio, que es obligatoria, en la que prácticamente se sustenta el informe, se contesta interrogaciones por parte del señor juez, la autoridad, por las partes actora o demandada, y por las cuales se pueden emplear cualquier medio para esa interrogación. Entonces es importante que este documento, para que tenga validez, el perito tenga que estar presente. Sí, prácticamente eso es lo que hizo la inclusión de esta característica importante, que es la oralidad. Ahora, en la última, dice, el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Organizará el sistema pericial a nivel nacional. Ahí dice, el monto que se cobre por estas diligencias judiciales o procesales podrán ser canceladas por el Consejo de la Judicatura. De no existir persona acreditada como perito en determinadas áreas, se deberá contar con quien tenga conocimiento y especialidad, experticia o título que acredite su capacidad. En el caso que no hubiese. A ver, el Consejo de la Judicatura es el organismo rector de todo lo que organiza prácticamente a la justicia, ¿no? Entonces, miren, aquí dice que el Consejo de la Judicatura, para los casos de mala práctica profesional, la o el fiscal solicitará una terna de profesionales con especialidad correspondiente en el organismo rector de la materia. Entonces, es ahí donde nosotros también, de manera de colegio, tenemos un protagonismo grande, ¿sí? Porque está considerado dentro de este marco legal. Ahora, también existe la oportunidad de no existir en materias específicas de que intervengan peritos internacionales. Estos, por ejemplo, es la única excepción en la cual se podrán ser considerados sin una acreditación en el país y serán a criterio del señor juez. Ahora, hablando de la excusa y la recusación que se pueda dar, ¿sí? Aquí dice, un perito puede ya designado renunciar a su encargo cuando se le ha solicitado un informe pericial, ¿ya? La resolución nos dice que sí puede. La renuncia solamente se justificará por temas provocados por caso fortuito,
fuerza mayor debidamente comprobados. En caso de enfermedad, para justificarla se presentarán las certificaciones otorgadas y o validadas por el IES o el Ministerio de Salud. Este sistema se ha estructurado de tal forma que está prácticamente completo, ¿sí? Desde la forma de la calificación, la forma de actuación, evaluación, capacitación y régimen disciplinario. Vamos a continuarlo a ver más adelante. Una de las cosas interesantes que se vino dando a partir de la Constitución del 2008, se fueron también configurando diferentes códigos o cuerpos legales, como por ejemplo el COTAD, ¿sí? Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que fueron otorgando competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. En el 2015 se organizó o ya se expidió el Reglamento del Sistema Integral Pericial. En el 2015-2017 tuvimos el OTUX, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, y en el 2015 y 2016 se fue perfeccionando el Código General de Procesos COGEP. ¿Sí? Ahora, este sistema tiene objetivos específicos, ¿sí? Este sistema integral pericial regula los siguientes temas. Nos ayuda a conocer el ámbito de aplicación, conceptualización de la calidad del perito, así como del manejo del catálogo de especialidades de peritos. Aquí peritos pueden haber en todas las especialidades y ramas del conocimiento, economistas, médicos, forenses, pueden haber arquitectos, ingenieros, comerciales, liquidadores, en todas las ramas del conocimiento que puedan existir. Es bastante amplio. Por esa razón, muchos profesionales también optan y ha visto como una fuente de ingresos y de desempeño ser auxiliares de la justicia, ¿sí? Ahora, el segundo punto dice también, este reglamento o este sistema nos permite analizar el proceso completo de la designación en los procesos judiciales. Y como les dije, eso vamos a verlo también más adelante cada uno de estos puntos. Se puede verificar el alcance y formato del informe pericial y su posterior evaluación por parte de los operadores de justicia. Esto es importante. Si hay una evaluación, los evaluadores, los operadores de justicia, sea un fiscal o un juez, tiene la facilidad o la potestad de evaluar si fue importante, fue trascendente, fue de utilidad esta información que nosotros le hemos proveído o no es de utilidad. También en este régimen, cuando existe designación directa por parte del operador de justicia, sea el juez o fiscal, existe una tabla de honorarios y también establecen los criterios para establecerlos. Eso es importante conocerlo, ¿no? Cómo uno puede cobrar, ¿no? ¿Cuál es la parte económica o la rentabilidad que puede lograr? Nos indica específicamente las obligaciones generales y específicas y los compromisos en los que nosotros nos incluimos, nos inmersimos con este proceso judicial, ¿no? También nos permite y nos da claramente el papel de los jueces, fiscales y el régimen disciplinario. Vamos a continuar. Dentro de este sistema del reglamento integral de la función judicial que se ha estructurado, ¿sí? Vemos todos estos temas que estamos conversando. Desde la calificación, cómo se los designa, cuáles son sus obligaciones, cómo se los evalúa. Hay una capacitación. Aquí hay una capacitación no en materia del perito, ¿sí? Aquí la capacitación se da en función del sistema, del marco jurídico normativo, del marco donde se desenvuelve el perito. Porque el perito, técnicamente, operativamente y su campo de acción, él ya lo sabe. Y el régimen disciplinario. Dentro de los procesos para calificación, el establecimiento de la justicia tiene bastante presente la igualdad, la probidad, la no discriminación y la publicidad. De tal forma que se reconocen todos aquellos méritos que pueda tener un profesional o un experto en la materia para poder interactuar en estas ramas. De tal forma que, como les digo, sea una persona que más allá de una formación o sea un profesional, sea alguien que realmente aporte con su conocimiento a dilucidar o lo que pueda verse oscurecido. Ahora, cuando uno se ha calificado, ¿sí? Eh, mm, quienes confieren, ¿sí?, este documento, esta acreditación, son las direcciones provinciales mediante sus directores y directoras, en los cuales se establecen los elementos de los nombres y apellidos, se le identifica así con su número de cédula,
su RUC, si usted fuera una persona jurídica, se le asigna un código, ¿sí? Una serie, un número de acreditación, y usted tiene un tiempo de vigencia en el cual va a estar establecido cuándo se calificó y hasta cuándo vence su calificación. Se le especifica su área de conocimiento y la especialidad a la que corresponde, ¿sí? Entonces, dentro de este sistema podemos ver que existe calificación, se verifica también, ¿sí? Eso es algo interesante. Lo que se presenta para una calificación es toda la documentación, inclusive certificada, notariada, ¿sí? Y escaneada, tanto en física como en digital. Y también tenemos en ese aspecto, los 2 años va a tener esta validez, esta acreditación pericial. En este caso, un poquito de mi experiencia que me ha venido a dar, yo casi empecé cuando se dio el origen de este sistema integral pericial, que fue en el año 2015, y estoy en mi tercera acreditación en 6 años de venir trabajando. Y obviamente aquí hay una partecita que también nos permite una renovación con los 30 días antes de que se caduque nuestra acreditación. Los peritos ahora tienen un expediente y también son calificados y evaluados. Por eso es importante que usted pueda tener, como le digo, conocimiento y pueda tener presente que también todo mundo le está observando y también todo mundo le está escuchando y analizando su actuación, que tiene que ser la más completa e idónea. A ver, eh, hay algunas situaciones que vamos a topar en la designación, ¿sí? Y, y en el 2017 se dio una resolución, por ejemplo, desde el 2015 hasta el 2017 los jueces y fiscales sorteaban y solamente llegaba la notificación, pero después del 2017 también hubo la oportunidad de que si el objeto materia de la pericia, ¿sí? Estaba accesible, si no hay conflicto. En este caso, si usted le piden que vaya, un objeto materia de la LIT está en invasión y peligra su vida, hay tensión, hay presión social, usted realmente no puede exponerse, ¿sí? Entonces, el objeto materia de la litis no está asequible para que usted pueda ir a hacer mediciones, ir a hacer determinaciones, buscar indicios, eventos, vestigios y un sinnúmero de cosas. Entonces, se abrió la posibilidad de que las personas en materia civil puedan contactarse y puedan inclusive pactar de manera voluntaria sus honorarios con el perito. Entonces, obviamente, ahí van ellos a escoger quién les parece que pueda ser el más idóneo, el más experimentado en estos trabajos, ¿no? Pero también hay el caso en el que, por ejemplo, no se tiene acceso a la materia de la pericia, entonces, netamente dentro de la demanda, los señores abogados tienen que justificar por qué razones no está objeto al objeto materia de la litis y obviamente designar que el juez ya mediante providencia pueda entrar a ser parte de este proceso. Inclusive parece cuando un juez dictamina mediante providencia, se le designa al señor perito, por ejemplo, en este caso a mí, Diego Tana, usted está facultado inclusive para solicitar apoyo de la fuerza pública para lograr recabar información y levantar todo lo que requiere el señor juez. ¿Sí? Ahora, en el caso de que también suele pasar de que los señores abogados no solicitan, no contactan con nadie y tampoco saben, se les pasa, pero si llega esto, el señor juez, cuando llega el momento oportuno, considera que requiere información específica, él, obviamente, en función de este sistema integral pericial, evalúa bajo algunos parámetros que también lo indica la norma y pues lo toma del sistema integral pericial y sortea uno y se hace la notificación. En sí, hoy por hoy, la mayoría de personas recurren directamente a la lista de peritos acreditados que están vigentes. ¿Sí? Ahora, es importante que yo pueda ser claro en esto, en las obligaciones generales y ser específico, ¿sí? Ya que dice, los principios que inspiran la labor de los peritos son la objetividad, imparcialidad, responsabilidad, oportunidad, puntualidad, rectitud y corrección y honestidad. Su trabajo deberá desempeñarse con ética, debiendo emplear criterios especializados desprovistos de juicios de valor respecto a la actuación de las partes. En muchos de los casos, a veces dentro de la topografía nosotros tenemos la tendencia, digamos, o digámosles la tentación de que nos dicen, vea, sí es cierto, hasta aquí era el lindero, hágase más afuera 1 metro. ¿No? Ojo, ojo, esto no podemos hacer en el sistema integral artificial. Y realmente no deberíamos tampoco hacerlo en nuestro actuar técnico normal, ¿ya? Nosotros deberíamos actuar de manera bastante objetiva,
con responsabilidad y lo que es lo que es. Porque justamente en este tema, en la parte pericial, créanme, uno puede determinar el tipo de profesional que es cuando a uno le presentan que revise documentos técnicos como planos, que revise valores matemáticos, que revise procedimientos sobre los cuales actuaron de acuerdo a la fecha, a la instrumentación, a la metodología. Entonces uno realmente empieza y empieza a concluir del punto de vista técnico, no lo hizo de esta forma, no fue de manera apropiada, no consideró esto, se saltó este otro, un montón de cosas que por obvias razones ustedes serán, no es bonito pues que llegue un insumo de un profesional y pues en el punto de vista técnico otro con más experiencia pues le observe un montón de situaciones, ¿no? Entonces, aquí, justamente con esa capacidad y ese tipo de situaciones, estas obligaciones son importantes, como también cumplir al pie de la letra lo que indique el juez. Si bien es cierto, en muchos de los casos las personas dicen, no, escúcheme a mí, es que él no tiene la razón, etcétera. Nosotros tenemos que buscar una forma imparcial de mantenernos dentro de todo el proceso. Si bien es cierto, vamos a recabar información, vamos a levantar información, vamos a evaluar esta información, pero es importante que nosotros podamos mantenernos al margen de cualquier situación de índole personal o de interés particular de alguna de las partes, ¿ya? Ahora, en el caso de personas jurídicas, ¿sí? Estas obligaciones deberán ser cumplidas por los peritos que laboren en ellas, ¿sí? Porque hay empresas también que brindan servicios periciales y tienen una variedad de catálogo, ¿no? Ahora, eh, causales de excusa, obligaciones. Usted está obligado a excusarse en el momento en que usted falte, se atrase. Y ahí hay solamente 4 causales que usted puede. De lo contrario, si usted no cumple o no se justifica dentro del marco de la ley, usted es sujeto de un proceso administrativo y si el proceso administrativo determina perjuicios de índole civil, usted puede ser también incluso sujeto de una demanda de tipo de daños y perjuicios, ¿ya? Entonces, esto hay que tener claro que uno no puede tomarlo a la ligera. Si usted asume un compromiso dentro de un proceso, tiene que estar pendiente, las personas tienen que estar comprometidas y usted tiene que estar serio y también seguro de lo que está haciendo. Ahora, solamente se justifican en esos 4 causales, que no estés en el país o que tenga más de 3 informes periciales o que simplemente tenga otro compromiso en la misma fecha y día y hora. Y lo que dice las demás que determinen en la ley. Entonces usted deberá justificarse debidamente. Entonces hay que pensarlo bien. Si usted decide ingresar al sistema integral pericial como actor, como topógrafo, debe pensar que no puede tener un trabajo, por ejemplo, un empleo con un horario, ¿no? Y si es empleado público, ya vamos a ver más adelante, también existen peritos desde dentro del ámbito público. En este caso, los de la parte privada, tenemos que disponer de todo ese tiempo para las comparecencias, los compromisos que deslinden de esta situación. Ahora, es interesante, como les dije, que este informe pericial debe darse claramente, debe ser un documento técnico y a la vez también legible, y es importante que los peritos tengan una forma de comunicarse bastante clara, que puedan tener una buena redacción, de tal forma que puedan establecer claramente antecedentes, ¿sí? Que puedan especificar su parte de sus consideraciones técnicas o metodologías para el objeto materia de la litis o estudio y obviamente dar sus conclusiones, sus consideraciones técnicas y su opinión técnica o la conclusión de la aplicación de sus conocimientos técnicos especializados. Por eso es importante que un profesional de ingeniería pues pueda sustentar debidamente de forma clara y directa lo que está realizando en una forma de un conocimiento universal y común. Y por eso es importante que tenga una formación académica, que entienda la trascendencia que tiene y la implicación que puede tener y las consecuencias que pueden generar de ello, ¿no? A ver, no solamente usted entrega el informe pericial y ya está. Con ello conlleva las aclaraciones. El juez puede decir, ¿sabe qué? Aclare o amplíeme más este punto y usted debe estar dispuesto a comparecer, presentar tanto por escrito como exponer personalmente. Entonces usted puede tener claro de que debe dominar ese tema porque no puede decir realmente, no sé, o realmente esta partecita se me complicó, o cosas por el estilo. No, usted tiene que dar una respuesta. De tal forma que este informe de formato pericial se encuentra en el sistema
de la página web del Consejo de la Judicatura para que usted pueda ser conocido, estudiado y utilizado por los interesados. Como les digo, es una forma de estructurar este conocimiento que usted va a brindar, que sea entendible para las partes que están requiriendo. Respecto a la evaluación de los peritos, ¿sí? La evaluación de los peritos tiene como objeto verificar y controlar el cumplimiento de sus obligaciones de estos peritos. De ello va a depender su permanencia o simplemente la aplicación del ámbito disciplinario, su retiro de la lista de peritos acreditados, o puede ser el caso que quede vetado de por vida con una prohibición. Entonces es importante que usted mantenga una posición correcta en conocimiento claro de lo que está haciendo, ¿sí? Por eso hay muchas personas que venimos desempeñando la actuación en el sistema legal y pericial, que para nosotros un año más, 2 años más, tener 8, 10, 12 años, prácticamente nos crea un prestigio, un recorrido y una consideración dentro de todo el sistema. Entonces, si usted ve una línea, una posibilidad que a usted le gusta, que usted entiende, que a usted le gustaría ser un auxiliar de justicia, pues bienvenido. Pero tiene todas estas implicaciones que ahora les estoy conversando. A ver, el alcance de las evaluaciones o el desempeño de los peritos son llevados en un historial, ¿sí? Un juez puede entregar, decir, ¿sabe qué? Entregó a tiempo el informe, fue oportuna la aclaración, la explicación, lo defendió bien, lo sustentó bien, tiene sentido, no tiene sentido, y obviamente todo esto va a estar registrado, ¿ya? Este alcance de esta evaluación presentará un análisis de estos informes, en los que se van a evaluar los requisitos mínimos, los aportes, la calidad para resolver causas o investigaciones, tanto preprocesales como dentro de un proceso, ¿no? Y esto lo reportan todos los jueces, juezas, los fiscales al sistema informático. Hay un formulario y hay, como digo, un historial que usted sí puede también pedir, lo pide para indicar cuán bien ha cumplido pues su actuación. El momento de la evaluación es continua y permanente en el cumplimiento de los deberes formales de los peritos. Se evalúa los requisitos y los informes de los informes para su cumplimiento, si usted se ha basado, ha sido objetivo, ha sido claro, ha sido imparcial, y también obviamente si ha cumplido una formación de un curso básico que se lo da a nivel del año por una vez. Ya cada año usted tiene una capacitación. De igual manera está sometido a control, o si desean que usted sea evaluado aleatoriamente, puede llegarle una evaluación y usted tiene que presentarse. O si no, estas evaluaciones también pueden ser en el momento en que crea oportuno el administrador del sistema integral pericial. Entonces, tiene una forma de controlarse y de manejarse y de llevarse interesante. Esto ha sido la participación dentro de mi actuación en el sistema integral periciales e indicarles que no solamente es importante uno mantenerse como tal dentro de un sistema que es exigente bastante, ello nos ayuda a nosotros a tener un prestigio, una representación como especialistas en la materia de otra rama del conocimiento que también es amplio. Algo que hay que comentar como para finalizar mi intervención es que justamente hay muchas personas que de pronto, y hablamos en la parte técnica, podemos tener conocimiento o aprender, ¿sí? Ya que está al alcance y eso va a depender mucho de nuestra capacidad de autoeducación, pero lamentablemente sí es necesario profundizar más y lo que se necesita profundizar para tener una parte científica y académica realmente es una formación como tal. Entonces, para las personas que están interesados en esta o en otras carreras, recuerden que solamente en esta carrera pueden ser peritos en todas las ramas del conocimiento. Y estos lineamientos que he compartido el día de hoy son importantes y se aplican a todos. Ahora, para nosotros es importante ya que nosotros somos quienes levantamos información de la realidad y lo trasladamos a documentos físicos, a planos. Entonces yo estoy dando fe o estoy dando certeza o garantía o estoy diciendo realmente es así. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me equivoco, cuando no es así? Realmente la situación es complicada, ¿sí? Da origen a problemas de tipo administrativo, desemboca en situaciones, en perjuicios económicos
y hasta termina otra vez en el tema, en asuntos legales. Entonces es importante que obviamente nosotros podamos a nivel de todos pues, los profesionales trabajar mediante los principios que son establecidos. Recomendarles realmente que es un bonito espacio para quienes les interese interactuar con la parte de otras profesiones. Ustedes van a ver que pueden topar sin número de casos desde índole, como digo, civil, donde se ventilan o se tramitan el tema de herencias, el tema de invasiones, el tema penal, ¿sí? Y otros aspectos más, en el cual ustedes o el perito, digamos, a nivel de tiempo, se pone en el lugar conjuntamente con el juez, en el que cuando uno regresa y mira los argumentos de la parte que demanda justicia y también escucha la justificación del demandado, que no es así, y obviamente al final de cuentas también el perito tiene que comparecer en la audiencia en la que el juez dictamina sentencia y pues expone su punto de vista y ahí uno se puede evaluar a sí mismo, saber cuán aporte tuvo uno a sí mismo y cuánta experiencia va desarrollando. Ya que sin embargo ustedes se dan cuenta, tanto el acusador como el que acusa o el que se defiende, también recurren a una defensa técnica, también requieren de información que pueda ser recabada y analizada, más sin embargo, hay siempre un término, ¿sí? Hay un pronunciamiento por una autoridad y eso es lo que nos va dando un poquito más de expertise y conocimiento en estas ramas. Les agradezco por haber venido a cada uno de sus webinar y bueno, estoy atento a sus preguntas, mis estimados. De pronto demos paso a Daniel Paredes, tiene la manito levantada. Puede activar su micrófono para hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Una pregunta al ingeniero Diego Tana. Cuando un perito es designado por un sistema informático, digamos, ¿no? Le encargan una actividad. Se me ocurre una bien básica. Tiene que ser un levantamiento para confirmar un área de un terreno. Eh, Ese trabajo tiene un costo, ¿sí? El costo de ese trabajo, ¿qué pasa si la persona, una de las personas demandadas, no tiene para cubrir ese costo? O regatea mucho o da mucha larga a ejecutar este trabajo. ¿Cómo se actúa o cómo actúa el perito? Puede no obligar, sino más bien inducir a que ya hizo el trabajo y que se le pague, o por asuntos económicos también podría presentar algún informe que diga no puedo hacer el trabajo porque no me han cancelado. ¿Cómo es ese aspecto? O si es que cuando ya se le designa, también tiene un valor referencial para poder manejar los precios y poder ejecutar el trabajo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ok, ok, Daniel, le comento, cuando es designación directa del señor juez, la autoridad del organismo de justicia, el juez o fiscal, eh, establecen ellos ya los honorarios mediante providencia, ¿sí? En función de una tabla que está en el sistema integral pericial, en el cual se consideran los aspectos de demora, complejidad, el tiempo, ¿sí? Y normalmente está dada en función de las remuneraciones básicas unificadas del trabajador, o sea, dentro de los $400. Entonces, este tipo de situaciones son reguladas cuando dictamina la autoridad. Cuando usted no le designa el juez o no le llama una notificación del fiscal y le contactan directamente a usted, pues usted pacta sus honorarios, indicando obviamente también las consideraciones dentro de este mismo instrumento que establece la complejidad, tiempo, como les dije, y obviamente también está establecido en una tabla lo mínimo que puede tener. Lo mínimo que puede tener, por ejemplo, en las ramas de ingeniería es un salario básico y puede ir como máximo a 10 salarios básicos unificados, que son $4,000, dependiendo de la complejidad. Entonces ahí se puede cobrar. Hay un rango que le dice hasta el 25%, ¿sí? de las 10 máximas de las 10 remuneraciones, el 50% o 100% o el 100% de las 10 remuneraciones. Listo. Continuamos con David Serrano. Buenas noches. Buenas noches, estimado ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo tenía una consulta, por lo que he podido averiguar en otros países, empezando desde Estados Unidos, los países vecinos como Colombia, Perú.
Sé que en Ecuador ya se está trabajando con el tema de lo que es pericia en topografía en criminalística. Por ejemplo, por nombrar un caso, el caso de Efraín Ruales, ya se hizo temas de topografía para, me imagino, sustentar los temas del accidente o del asesinato en ese caso. ¿En Ecuador hay alguna carrera o profesión que nos permita trabajar en eso explícitamente como peritos? No, no sé si sería el término, si cabe el término en criminalística o usted conoce alguna universidad. Y mi última pregunta sería con el título que nosotros recibiéramos si estudiamos en el Instituto Superarse. ¿Podemos continuar con un estudio de cuarto nivel? Eso es, mi estimado, le agradezco mucho. Ok, David, a ver, le comento. Sí, en efecto, como les dije hace un momento, el ámbito legal o la jurisprudencia de nuestro país ha venido dando saltos de avance a partir de más o menos del 2008, donde se hizo la nueva constitución. Realmente sí, nosotros estamos muy atrasados como país respecto a otros sistemas legales. En otros países sí existen. Normalmente el perito siempre debe ser un civil con formación específica que pueda calificarse o acreditarse. A ver, dentro de nuestro país, por ejemplo, en la parte de peritos forenses y de la policía, estamos muy atrasados. Lamentablemente tengo que decir que los señores que están dentro de las filas de la policía y de los militares únicamente velan por sus intereses y obviamente en muchos de los casos existen peritos que son los mismos policías. Pero estos señores policías lo único que hacen es por pertenecer a la institución pública, es tomar cursos fuera del país o financiados por la misma institución, y son los peritos que prácticamente intervienen en la mayoría de los asuntos de la Policía Nacional o de la policía que investiga los asuntos de criminalística. Ese tipo de cosas han hecho posible que no se cuente con una formación o conocimiento adecuado o especialista o con una experticia porque no dan lugar a la apertura de los civiles. Normalmente en las áreas en otros países, por ejemplo, en otros países donde Estados Unidos, como usted menciona, Europa, hay áreas con civiles especialistas en diferentes materias, por ejemplo, matemáticos, químicos, que prácticamente tienen su formación, en muchos de los casos son eminencias y que prácticamente logran dar con la fuente y problema que se le presenta a la justicia, de tal forma que inclusive pueden anticiparse a los hechos o evaluar la situación y los vestigios de una manera impresionante que permiten resolver unos casos más complicados. Pero en nuestro país, lamentablemente, como les digo, la policía todavía piensa como institución que dentro de sus filas policiales concursos de 30, de 2 días, de un mes, 40 horas, pueden calificarles a sus elementos para realizar ese tipo de pericias. Son cosas que todavía digo, nuestro sistema legal tiene que ir madurando, tiene que ir cambiando y ojalá se puedan dar más adelante. Pero por lo pronto ha habido un cambio bastante sustancial hasta la fecha en materia del perito como dentro del sistema judicial. Eso, mi estimado David. En el otro tema de lo que usted me dice de la siguiente formación. A partir del 2018, las reformas a la LOES establecen la posibilidad de que las personas que tienen el título técnico y tecnológico superior primero sean catalogados como de tercer nivel, lo que escuchamos normalmente en mucha publicidad en nuestro instituto Superase. Y obviamente sí, el sistema, mediante las reformas, establece que se deben abrir materias de especialidad para formación de cuarto nivel con la línea técnica y tecnológica. Obviamente que no es la misma formación de una maestría de grado de ingeniería, por ejemplo, la que usted puede seguir, pero usted sí puede continuar. Se abrió esa oportunidad, se abrió esa opción y ojalá podamos contar con muchas instituciones de educación superior en el país que evalúen esta condición y puedan brindar esa continuidad en la formación de los estudios en la parte académica. Ok, muy bien, David. ¿Alguien más? Por favor, a Jonathan Revelo, démosle la apertura a que pueda hacer su pregunta. Muchas gracias, ingenieros. Buenas noches. Una consulta. ¿Me escuchan tal vez? Buenas noches.
Sí, sí, claro, diga. Ya, muchas gracias. Ingeniero, una consulta. Se estaba hablando que justamente lo que es el perito para, en este caso, retirarse o algo, se podría decir, necesitaba ser justificado, ya sea por calamidad doméstica, fuerza mayor o en este caso por enfermedad, ¿verdad? Siempre y cuando sea justificado. En este caso de que se retire sin ser justificado, ¿cuál sería la sanción o el castigo que en este caso recibiría? ¿O no existiría ningún castigo o alguna sanción? A ver, de oficio a ver, de oficio el Consejo de la Judicatura directamente inicia un proceso administrativo. O también, obviamente, si usted inasiste, obviamente su cliente que le contactó, diga, yo necesitaba de sus conocimientos y faltó, no fue. Entonces él puede ir a poner la denuncia en el Consejo de la Judicatura y hacer que a usted le abra un expediente administrativo. Y como le dije hace un momento, este expediente administrativo puede tener la sanción de inhabilitación por 1 año o de por vida, simplemente prohibición de toda su vida, que no vuelva a ser perito. Y obviamente si se haya o que ha creado un perjuicio, en la vía civil, a usted le mandan un juicio por daños y perjuicios y le cobran por los costos del proceso que se perdió, los honorarios de los abogados de parte y parte. En pocas, usted, no, usted puede realmente resultar mal parado en esa situación. Por eso es importante que usted tenga claro que el sistema de justicia no se puede uno tomarlo a la ligera. Eso nada más. Ok, gracias, ingeniero. Perfecto. ¿Tenemos alguien más con alguna inquietud que podamos ayudarle? Daniel Paredes me parece que volvió a levantar la mano. No sé si tiene una preguntita. Bueno, sí, era más bien para poder cerrar la pregunta del compañero anterior, David, creo que se llamaba. En el Instituto Superacio, obviamente, nos van a dar el título de tecnólogos y nos están diciendo que hay la opción de poder seguir una carrera de 4.º nivel. ¿Ustedes en un futuro tienen planeado poder impartir alguna carrera de 4.º nivel justamente para los estudiantes del mismo instituto? A ver, Gracias. sí, sí, sí. Justamente existe esa apertura y entiendo que sí, que el instituto ha considerado esa opción y lo va a hacer naturalmente después de que termine por lo menos la promoción que ellos la han empezado, ¿sí? O sea, ustedes, los que están, por ejemplo, en este caso empezarían el segundo semestre, tendrían esa facultad de poder continuar una formación. Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable. Listo, entonces ya no tenemos más preguntitas. Ha quedado todo muy claro. Ya tenemos una preguntita de Dani Calle. Démosle la apertura. Buenas noches. Sí, mi duda es acerca de las profesiones que usted mencionó que estaban autorizadas para ser peritos. No sé si puede ampliarle un poco la explicación, porque, por ejemplo, he conocido el caso de arquitectos que están calificados como peritos en topografía y ya yendo a la realidad. Bueno, los pocos que conozco no hacen el trabajo de campo, sino que subcontratan o hay las veces que ellos participan, incluso he visto que han hecho con Garmin. Entonces, no sé si nos puede explicar un poco más de eso, ingeniero. A ver, les comento. Realmente, lamentablemente en nuestro país, lamentablemente tengo que decir, y hay muchas cosas que tienen que ir cambiando con el tiempo, ¿no? Justamente han mirado que la topografía es algo que lo han tomado ligeramente, ¿no? Lamentablemente, cuando nos encontramos en el sistema integral pericial, como les dije, es sujeto a una evaluación, si es una evaluación, a unas inconsistencias y obviamente este tipo de actuaciones irresponsables, digámosles, desde este punto de vista, acarrean consecuencias dentro de los procesos, ¿no? Y por eso es el caso de que el sistema integral pericial tiene un mecanismo de disciplina, ¿no? Y en este mecanismo de disciplina, obviamente, como le digo, en muchos de los casos resulta de que se vuelve a revisar, porque recuerden que normalmente los juicios se dan en primera instancia, ¿no? En la localidad donde suscitaron los hechos, donde tienen jurisdicción. Pero obviamente las personas cuando tienen un poquito más de conocimiento solicitan la apelación en la siguiente instancia, por ejemplo, en la Corte Provincial.
Y en la Corte Provincial ya tienen, no, ya no solamente es un juez el que revisa el proceso, ¿no? El que revisa las solemnidades, las cosas que se han hecho bien, las cosas que se han saltado. Y en muchos de los casos en nivel de Corte Provincial vuelven a solicitar un peritaje y se hace, se cumple esta figura del metaperitaje, un peritaje al peritaje. Y ahí es cuando le digo yo, lamentablemente, justamente estas actuaciones de personas que no tienen experticia en la materia, desembocan en problemas, ¿no? Y en perjuicios económicos que a veces las partes perjudicadas demandan vía daños y perjuicios que se les repongan, ¿no? Y hacen responsable al perito. Y créanse que en el sistema del Consejo de la Judicatura, todo el tiempo hay peritos sujetos a régimen disciplinario, todo el tiempo están haciendo régimen. Más sin embargo, como les digo, después de la Corte Provincial, también hay otra instancia, la Corte Nacional, ¿no? Y después el último recurso de casación. Entonces, en muchos de los casos, cuando hay la oportunidad, los jueces consideran que realmente el informe no ha sido pertinente, no ha sido consistente, se puede caer abajo el juicio, ¿no? Se puede pedir la nulidad de la sentencia. Puede ocasionar un sinnúmero de cosas. Y lamentablemente, como les digo, tengo que decir que muchos de los casos, personalmente, en la mayoría de los casos he tenido personalmente en experiencia ir a arreglar o ir prácticamente a revisar problemas que se han saltado, ¿no? Pero hoy por hoy nosotros justamente, y el sistema integral pericial no es perfecto también, hemos mantenido conversaciones como peritos y se están haciendo los aportes a este sistema y se van a establecer muchas situaciones que tienen que ir cambiando. Y por esa es la razón de que muchos de ustedes quienes han tomado la decisión de formarse como peritos puedan tener esos conocimientos que prácticamente otros profesionales no los tienen, para que ustedes puedan entrar a tener un protagonismo más grande dentro de un sistema que permanentemente está en demanda, ¿sí? Para que ustedes técnicamente puedan decir, ¿sabe qué? ¿Está bien lo que hizo o no está bien lo que se hizo? Y por tal situación se crean perjuicios o por tal situación se crean conflictos. Y muchas veces cuando no existe una buena actuación de un perito, no existe la actuación de un profesional, es que prácticamente se da origen a estos conflictos de índole legal que terminan con perjuicios económicos. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Hay alguien más? No, ya no tenemos más participantes. Bueno, entonces, si todo ha quedado muy claro, qué gusto que hayan podido participar, que hayan podido despejar todas sus dudas. También tengo que agradecerle a usted, querido docente Diego, que esté aquí con nosotros, que nos brinde de su conocimiento y que a todas las personas que están aquí participando les haya servido. Y esto les va a servir porque es algún tema bastante importante y delicado incluso, que como usted mismo lo dice, no sé, ha tenido lo que realmente se debería tener de consideración de todos el ámbito legal. Entonces, yo creo que sí les ha servido muchísimo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar en los 3 talleres, en los 3 webinars. Nosotros estaremos ya cerrando con las listas de asistencia para que puedan ser acreedores a los diferentes beneficios cuando vayan ya a matricularse o si ya están en proceso de matriculación. Ya a partir del día lunes van a empezar a constar en las listas para poder aplicar a la beca. También voy a compartirles, finalizando esta reunión, un cuestionario para saber qué tal les pareció estos 3 webinars, qué temas les gustaría aprender en próximos webinars y en qué podríamos mejorar, ya que su opinión nos ayudaría mucho para seguir sabiendo las falencias y poder cambiarlas. Eso nada más, muchas gracias a todos ustedes, tengan una muy bonita noche, qué gusto que hayan podido finalizar con los 3 talleres y también sería un gusto poder verlos a nuevas personas si desean inscribirse en la carrera. Nosotros les estaríamos esperando gustosos, también pueden escribirnos cualquier inquietud. Eso nada más entonces, muy buenas noches con todos, gracias también a usted Diego y tengan una bonita noche. Hasta luego. Una buena noche con todos. Gracias, un placer.